Del profesor Schilling podría contarles muchas cosas y todas buenas e interesantes, pero he preferido copiar unas líneas de la entrevista que le hice para Son de Cuba, que yo creo que lo definen. Yo le pregunté: en tu opinión, Julio, ¿qué es lo mejor y lo peor del exilio? Y me dijo: lo mejor del exilio, mantener viva Cuba. El exilio rescató la memoria cubana, su historia, sus tradiciones, sus mejores aspiraciones se han puesto en práctica. La gran cantidad de mártires y presos políticos honran a la Cuba desterrada. Lo peor del exilio, vivir como cubano en libertad mientras tus hermanos intramuros viven en una Cuba surrealista. Me pareció perfecto. Les invito a conocer a Julio Schilling en las páginas de mi libro y en las páginas de sus libros, y les recomiendo asomarse a Su Patria de Martí, digno sucesor de aquel Patria periódico que se convirtió en herramienta de lucha política para el apóstol José Martí, y se ha convertido tu periódico en un banderín de enganche para los que luchamos por los derechos humanos en Cuba, Julio. Muchas gracias a ti. Yo me honro con la amistad de Julio y entregando este premio de libertad. Le quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la Asociación Continental por la Paz, a Sopasco, a sus asesores, a ti, Maripaz. Gracias a Dios que te enamoraste de Cuba. Y ahora sé que le podemos dar gracias a Alde y a Armando Valladares también por ese empujoncito que te dieron. Un premio es tan bueno como quien lo da. Sopasco tiene una trayectoria larga, vertical y con la brújula moral bien colocada. Eso es para mí un gran honor. Doy las gracias a tantos patriotas que están aquí, a tantos amigos, a mi familia. Este premio se extiende a Patria de Martí y tengo que reconocer a José Tarano, que me ayuda en la parte técnica, que trabaja entregado a la causa a toda hora para hacer todo posible. Y por supuesto, gracias a Dios, porque estamos aquí. Este premio tiene algo especial, y eso es que después de las palabras derechos humanos dice libertad. Esto es importantísimo, porque la noción de los derechos humanos está fundamentada en la ley natural, en ese principio de que uno nace con derechos que ningún gobierno te lo dio, ninguna ley te la dio, un regalo de Dios, y no te la puede quitar nadie. Hay una serie de convenios que sobre el papel exquisitamente defienden esos objetivos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que precedió a la Declaración de la ONU por 6 u 8 meses, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año de la ONU, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como el Pacto de San José de 1969. Pudiera seguir. Pero ¿cuál es el resultado de esto hoy en el 2015? Una tercera parte del mundo es libre y democrático. Otra tercera parte es despiadadamente despótico. Y otra tercera parte
baila entre las dos cuerdas, que quiere decir que no es libre, pero mantiene determinados simulacros como para poder pasar ante los ojos de muchos. Para usar un término legal, en efecto, estos artículos exquisitos, en el sentido de su escritura, es letra muerta. Y quisiera tomar de la antropología y la filosofía otro concepto, y eso es el relativismo cultural. Porque mucho de lo que se ha dicho, la importancia de libros como el que acaba de publicar Maripaz, y el trabajo que hace a su paso, es para combatir esto. La noción de relativismo cultural esencialmente dice, bueno, que todo es local. En otras palabras, todo es lo que uno piensa. Entonces los parámetros, la verdad, de la tolerancia se extienden y se extienden, donde de pronto conflictos éticos que se habían resuelto quedan en la ambigüedad. Esto sin duda no ha ocurrido por casualidad. Esto ha sido promovido y diseñado por el despotismo de diferentes tendencias ideológicas, pero de eso se ha nutrido. San Agustín, describiendo su teoría de la guerra justa, dijo, y lo cito: cuando por una parte se combate por la justicia, por la otra se guerrea por la iniquidad. En otras palabras, no hay término medio. Abraham Lincoln lo dijo en otra forma, donde dijo, cuando la guerra civil, los dos rezamos al mismo Dios, pero los dos no podemos tener la razón. Se ha unido a esta filtración del relativismo cultural que ha penetrado las ciencias sociales y las humanidades al lenguaje. Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz del 2010, habla del lenguaje así: el lenguaje no es una herramienta de expresión en el sentido tradicional ahora, sino la acción en sí mismo. La complicidad de gobiernos democráticos, del comercio internacional, de la religión organizada, del entorno académico, del ámbito cultural y de ciertas instituciones que promueven por los derechos humanos, pero se dejan engatusar con un romanticismo que solo sirve al despotismo. El mal es irreformable. Al pecador arrepentido se le puede perdonar, es más, se le invita a que ayude a revertir este mal que azota el mundo. Pero el pecado, no, eso no se puede dar cabida en entrada. Concluyo con unas palabras de Ernesto Sábato, el escritor argentino. Por medio de la razón hemos llegado a la ignorancia. Fin de cita, yo añadiría hasta la indiferencia. Hay que revertir esa ignorancia y esa indiferencia, como mencionó Maripaz, con una digna intransigencia, porque de otra forma el despotismo está al doblar en la esquina, a pesar de que se podría haber eliminado. Maripaz, que Dios te bendiga y que Dios lo bendiga a todos.